¿Qué haría si las estrellas que guiaron a una tribu durante miles de años comenzaran a aparecer en lugares donde jamás habían estado? Desde soles saliendo en el horizonte equivocado, hasta cazadores perdiéndose sobre hielo mortal siguiendo constelaciones que ya no coincidían. En este video descubriremos lo que esta tribu ártica mostró que dejó desconcertados incluso a los científicos más avanzados del planeta. Número 4. Cuando el sol engañaba. En las comunidades del Alto Ártico de Nunavut, específicamente en lugares como Igloolik y Pangnirtung, la vida se rige por un ritmo celestial estricto e implacable. Cuando vives en un mundo donde el sol desaparece durante meses durante la noche polar, su regreso no es solo un evento estacional. Es una reaparición sagrada que simboliza la supervivencia de la colectividad. Durante miles de años, los Inuit marcaron la hendidura exacta en una cordillera, o la inclinación específica de un banco de nieve, donde reaparecería el primer rayo de sol. Este era su año nuevo, un momento de profunda importancia espiritual y práctica. Luego llegó el año en que el sol hizo trampa. En 2010, los ancianos, hombres y mujeres que podían orientarse en medio de una ventisca sintiendo la dirección del viento en su mejilla, comenzaron a notar algo inquietante. El sol se asomaba por el horizonte a kilómetros de su posición habitual. En Igloolik, un anciano llamado Agustín observó que el sol había regresado a una posición visualmente desplazada hacia el sur casi 19 kilómetros con respecto a donde se encontraba en su juventud, en 1957. Para un occidental, 19 kilómetros podrían parecer una discrepancia manejable, pero en el mundo de la navegación ártica, donde la precisión es fundamental, esto representaba un movimiento de 44 grados con respecto al observador. Era como si los cimientos mismos del planeta se hubieran deslizado. Los ancianos observaron que el sol no solo salía por el lugar equivocado, sino que permanecía en el cielo durante minutos, y luego horas, más tiempo del que dictaban los calendarios ancestrales. No se trataba de una discrepancia menor. Era un cambio fundamental en la geometría de su mundo. Imagina despertar en tu propia habitación y descubrir que la ventana se ha movido 1 metro a la izquierda. Ese fue el momento escalofriante. La constatación de que el techo del mundo había sido desplazado por una mano invisible. El calor del sol también se sentía diferente. Era más directo, más penetrante, como si el velo entre la tierra y el fuego de las estrellas se hubiera adelgazado. Cuando estos ancianos hablaban con los investigadores, no lo hacían en términos de grados o ejes. Hablaban del gran cambio. Describieron cómo el viento había cambiado de dirección, soplando desde nuevos puntos y esculpiendo la nieve en formas extrañas e irreconocibles. Para una cultura que utiliza los astruji, las crestas de nieve formadas por el viento, como brújula, esto era catastrófico. Si el viento cambiaba su patrón, el mapa del terreno se borraba. Y si las estrellas, que los cazadores usaban como GPS para sus travesías nocturnas sobre el hielo marino, parecían haberse desviado, entonces el mapa del cielo también se borraba. Los cazadores comenzaron a reportar aterradores incidentes que casi les costaron la vida. Se aventuraban a cruzar el hielo siguiendo la estrella inmóvil. O constelaciones específicas como el Cinturón de Orión, conocido por ellos como Uyaktut, solo para descubrir que las referencias celestes los conducían hacia aguas abiertas. O a traicioneras grietas en el hielo que no deberían haber estado allí. Si sigues una estrella que se ha movido, no solo te pierdes. Caminas hacia el abismo. Estaba en juego la vida o la muerte. El mensaje de los ancianos a los científicos fue claro e inquebrantable: la Tierra se ha inclinado sobre su eje. La reacción de la comunidad científica fue una mezcla de asombro y profunda inquietud profesional. Por un lado, tenemos las redes de satélites más sofisticadas de la historia de la humanidad. Satélites GRASE capaces de detectar el peso de una sola nube y sistemas GPS que rastrean el movimiento de la Tierra con una precisión milimétrica. Estos instrumentos insistían en que la inclinación axial de la Tierra se mantenía constante en 23,5 grados Celsius. Por otro lado, existía toda una cultura cuya supervivencia dependía de 5.000 años de observación diaria ininterrumpida que afirmaba que el cielo estaba roto. Son personas que no usan herramientas para medir el tiempo, ellas mismas son las herramientas. Esta discrepancia dio origen a una historia científica inverosímil. Si la Tierra no se había inclinado, ¿por qué aparecía el sol en el lugar equivocado? ¿Por qué los días se alargaban de repente? Los ancianos se mostraron inflexibles. No estaban exponiendo una teoría ni una postura política. Estaban relatando una realidad vivida, vista con sus propios ojos. Observaban el cielo con la intensidad de un joyero que examina una imperfección en un diamante. Para ellos, la oscilación era tan real como el hielo bajo sus botas. Fue entonces cuando el impacto del Ártico comenzó a extenderse por la comunidad científica mundial, preparando el terreno para un choque entre la sabiduría indígena y la física occidental.
Esto planteó una pregunta inquietante en la mente de todos los involucrados: ¿es posible que el ojo humano perciba una verdad que un sensor multimillonario pasa por alto? ¿O acaso el planeta está cambiando de maneras que nuestra tecnología aún no está preparada para comprender? Los ancianos describieron la sensación de manipulación ambiental, la impresión de que el universo mismo ya no seguía las reglas. Contaron historias de cómo el clima de antes había desaparecido. Antes, podían mirar una nube y saber con exactitud qué tiempo haría en 3 días. Ahora, las nubes se dispersaban de forma diferente. La luz tenía una cualidad distinta, un tono más nítido y extraño. Esto no era simplemente cambio climático en abstracto. Era el colapso de una realidad predecible. El impacto no provino solo del frío. Surgieron de la constatación de que lo más estable en la historia de la humanidad, la trayectoria del Sol en el cielo, se había vuelto más extraño. Para encontrar la respuesta, los científicos tuvieron que dejar de mirar al suelo y empezar a observar el aire que respiran los Inuit. Número 3. Guardianes de la noche. Entonces, ¿por qué las afirmaciones de los ancianos provocan un escalofrío tan visceral en la comunidad científica? Para empezar, hay que desmantelar la concepción moderna de la navegación. Para un viajero occidental, orientarse implica una aguja que apunta al norte o una pantalla digital que calcula coordenadas a partir de un satélite. Pero un cazador inuit opera en un plano de la realidad completamente distinto. Poseen un mapa cognitivo tan intrincado que funciona como una supercomputadora biológica, tejido con los hilos del viento, la nieve y la luz. Este es el lenguaje del hielo, un sofisticado sistema de conocimiento ambiental transmitido oralmente durante 5 milenios. Cuando un anciano dice que el cielo se ha movido, no lo hace basándose en una sensación fugaz. Están leyendo un libro de contabilidad que nunca se ha equivocado. En el corazón de este antiguo sistema de navegación se encuentran los astrugi, las crestas de nieve onduladas esculpidas por los vientos dominantes. Para el ojo inexperto, un campo de nieve es un vacío blanco caótico y sin rasgos distintivos, una página en blanco de proporciones aterradoras. Para un navegante inuit, es un mapa topográfico en relieve. Conocen el ángulo exacto hacia donde apunta la lengua de nieve según la época del año y la posición de las estrellas. Al sentir la textura de estas crestas a través de los patines de sus trineos o las suelas de sus botas, pueden mantener una línea recta durante cientos de kilómetros en medio de una ventisca total. Sin embargo, los ancianos comenzaron a informar que la lengua de nieve se había retorcido. Los vientos, antes predecibles y constantes, se habían vuelto erráticos, provenientes de direcciones que desafiaban la memoria ancestral. Esto significaba que el mismo terreno que usaban para orientarse estaba siendo transformado. Pero la discrepancia más inquietante radicaba en las estrellas, específicamente en aquellas a las que llaman las guardianas de la noche. En el Ártico, donde el sol desaparece durante meses, las estrellas no son solo luces distantes. Son faros que salvan vidas. Los inuit utilizan alineaciones celestes específicas para determinar su posición en el hielo marino cambiante. Uno de estos marcadores es Ulaktut, el cinturón de Orión, que sirve como guía crucial para calcular el momento de la caza. Durante generaciones, el tránsito de estas estrellas por el cielo fue tan fiable como el latido del corazón. Cuando los astrónomos comenzaron a reportar que estas estrellas aparecían más altas o más a la izquierda de lo que deberían, no se trataba solo de curiosidad. Era una crisis existencial. Su brújula celestial giraba sin control, y el asombro provenía de la constatación de que las estrellas en las que habían confiado para encontrar el camino de regreso a casa ahora los conducían hacia lo desconocido. Este nivel de observación es lo que los científicos denominan conocimiento ecológico tradicional, SET. Mientras que la ciencia occidental se basa en instantáneas, puntos de datos recopilados por sensores a intervalos específicos, el SET es un flujo continuo de datos multigeneracional. Un anciano no solo conoce el cielo hoy. Portan la memoria colectiva de cómo lucía el cielo en 1920, 1850 y 1700. Desde la infancia, se les entrena para detectar la más mínima desviación en el brillo del horizonte. En un mundo donde un error de 5 minutos al calcular el regreso del sol puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, la precisión es lo único que importa. Sugerir que se equivocan respecto a la posición del sol es como decirle a un pianista virtuoso que está identificando mal el do central. Si la inclinación de la Tierra fuera fija en 23,5 grados, ¿qué fuerza sería lo suficientemente poderosa como para mover el Sol ante los ojos de todo un pueblo? Número 2. Pregunta de los científicos. Cuando los informes de los ancianos inuit llegaron a las prestigiosas agencias espaciales y los institutos meteorológicos mundiales, la reacción inicial no fue de alarma, sino de profundo escepticismo profesional. En el mundo de la ciencia occidental, la inclinación axial de la Tierra, esa inclinación de 23,5 grados Celsius que determina las estaciones, es una constante fundamental.
Se monitoriza mediante una red global de interferometría de muy larga base, VLBI, estaciones y una constelación de satélites GPS capaces de detectar movimientos de tan solo unos milímetros. Según todos los equipos de alta tecnología disponibles para la NASA y la Agencia Espacial Europea, la Tierra no se había movido. El eje era estable. El polo norte seguía donde siempre había estado. Esto generó una paradoja desconcertante. Los científicos se enfrentaban a una disyuntiva: creer en los sensores o creer en las personas que habían habitado esas tierras durante 5000 años. Los datos eran inequívocos. Si la Tierra se hubiera inclinado tanto como describían los ancianos, lo suficiente como para desplazar el amanecer varios grados o permanecer en el cielo una hora más, las consecuencias globales habrían sido apocalípticas. Un cambio de esa magnitud habría provocado grandes convulsiones tectónicas, desplazado los océanos del mundo e inutilizado todos los sistemas de navegación por satélite del planeta. Desde un punto de vista puramente matemático, la teoría de la Tierra inclinada era imposible. Sin embargo, los científicos no podían ignorar la fuente. No se trataba de observadores casuales. Eran los sensores humanos más precisos del mundo. Los investigadores comenzaron a examinar los testimonios inuit con una mirada más objetiva. Empezaron a buscar un punto intermedio, una forma en que el Sol pudiera parecer que se había movido sin que el planeta se desplazara realmente. La sorpresa en la comunidad científica no provino del temor a un planeta inclinado, sino de la constatación de que algo estaba ocurriendo en la atmósfera ártica que, en efecto, estaba alterando la percepción humana. La investigación se centró en los archivos de los observatorios globales. Los astrónomos confirmaron que, si bien las estrellas se encontraban en sus posiciones matemáticas correctas, su visibilidad en el Ártico estaba cambiando. Fue entonces cuando el escepticismo comenzó a transformarse en una nueva clase de curiosidad. Los científicos se dieron cuenta de que estaban ante una anomalía regional masiva que escapaba a sus sensores globales porque ocurría en el mismo medio a través del cual vemos el mundo, el aire. La tensión reside en el choque de dos tipos de verdad diferentes. Existe la verdad objetiva del satélite y la verdad subjetiva vivida por el cazador. Durante años, estas dos verdades permanecieron en conflicto. Los científicos argumentaban que los ancianos tal vez recordaban mal o que el proceso de envejecimiento les estaba engañando la vista. Sin embargo, los ancianos replicaron con una simple pero inquietante observación: el Sol me quema la piel como nunca antes. Este era un dato que ningún satélite podía refutar. Sugería que la atmósfera ya no era solo una ventana, sino una lente que comenzaba a enfocar y distorsionar la energía de maneras que la ciencia moderna aún no había comprendido. Si el planeta no se había movido, ¿qué le sucedía a la luz misma que podía engañar a los ojos de toda una civilización? Número 1. Un error en los números. Para resolver el enigma del desplazamiento del Sol, los científicos tuvieron que dejar de observar el núcleo de la Tierra y empezar a estudiar el aire que respiran los inuit. La respuesta residía en un fenómeno óptico complejo, de una belleza sobrecogedora, pero profundamente inquietante, conocido como el efecto Novaya-Zemlya. Mientras el eje de la Tierra permanecía fijo en su constante matemática de 23,5 grados Celsius, la atmósfera misma comenzaba a actuar como una lente colosal e involuntaria. A medida que el Ártico se calentaba a casi 4 veces la velocidad del resto del planeta, se crearon las condiciones perfectas para un aumento masivo de las inversiones térmicas. En una atmósfera estándar, la temperatura del aire desciende con la altitud. Sin embargo, en el Ártico, que cambia rápidamente, una capa de aire inusualmente cálido suele quedar atrapada sobre una capa de aire mucho más frío y denso que se encuentra directamente en contacto con el hielo. Esto crea una especie de sándwich térmico. Cuando los rayos del Sol inciden en este límite entre el aire frío y el caliente, no lo atraviesan en línea recta. En cambio, chocan contra una pared de densidades diferentes y se refractan, desviándose hacia abajo y siguiendo la curvatura de la Tierra durante cientos de kilómetros más allá del horizonte. No se trata de un simple espejismo, como las ondas de calor que se ven en una carretera desértica. Es una distorsión geométrica que proyecta la imagen física del Sol en el cielo cuando la estrella real aún se encuentra oculta a kilómetros de profundidad bajo la curvatura del planeta. Para los ancianos inuit, el asombro estaba totalmente justificado. Literalmente veían un fantasma. El Sol que observaron salir días antes de lo previsto era un Sol fantasma, una imagen proyectada por una atmósfera que se calentaba y que ahora se comportaba como un espejo deformante. Este efecto puede hacer que el Sol parezca una forma rectangular aplanada o incluso una serie de bandas brillantes superpuestas, lo que explica por qué los ancianos informaron que el Sol se veía diferente y extraño en su estructura. La magnitud de este engaño es asombrosa porque es constante. A medida que el aire ártico se ha estratificado más debido a la pérdida de hielo marino reflectante y la absorción de calor por el océano oscuro,
esta lente atmosférica se ha vuelto más intensa y frecuente. Esto explica el misterio específico de por qué el Sol pareció desplazarse hacia el sur o por qué permaneció más tiempo en el cielo. Nos vemos en el próximo video.